Hola a todos, bienvenidos a esta clase, una nueva clase en esta asignatura, en el curso de Discipulado de Cristo. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar viendo, o vamos a continuar, porque la clase pasada estuvimos viendo algunos temas de algunos libros de la estructura de la Biblia, que sabemos ya que es todos que es la inspiración inspiración o fue inspirada por Dios. Y bueno, vamos a seguir viendo en la biología, en la materia de biología, los siguientes libros para ir viendo en completo de qué se trata la Biblia y cómo está más que todo organizada, la estructura organizativa de la Biblia, lo que estamos estudiando, por lo menos en estas clases. Posteriormente vamos a estar profundizando en muchas cosas en lo que es la bibliología, ¿no? Porque hay muchísimas versiones, bastantes versiones que tenemos que ir estudiando y comparando, y porque hay que hay que profundizar y meditar en cada una de las palabras que realmente estamos viendo, estamos estudiando en este magnífico libro sagrado que es de Dios. Bueno, nos hemos quedado en, ya vimos Pentateuco, ¿no? Que abarca los 5 libros fundamentales. Y ahora vamos a ver en esta oportunidad los libros históricos. Los libros históricos. Y realmente, ¿qué comprende los libros históricos? Vamos a ver un momento. Los libros históricos, o el nombre de los libros históricos de este grupo, eh, es una clasificación general de los 12 libros, tanto de Josué hasta Esther, desde Josué hasta Esther, ¿no? Dramatiza el movimiento histórico de la noción de Israel en Palestina, ¿no? Los 12 libros históricos son anónimos, ¿no? Anónimos, fueron escritos o compilados por varios individuos con el don profético, conocido como portavoces de Dios. Por lo que en general se consideran 4 de tales hombres como los autores principales. Sí. En otras palabras, esto es una recompilación, pero en realidad existen 4 hombres como autores principales de esta clasificación de libros históricos, que fue Josué, hubo Jueces, Samuel, Jeremías y Esdras. Ahora, ¿cómo están formados los libros? Bueno, están formados los siguientes libros, tanto Josué, ya lo dijimos, Jueces, Rus 1, 2, Samuel 1, 2, perdón, 2 de Reyes, perdón, dije 1 y 2, 2 de Reyes, 1 y 2 de Corintio, Esdras, Nehemías y Esther. Ahora, Sa- sabiendo esto, nos toca hablar también de los libros poéticos. En la Biblia también existen los que son los libros poéticos. Se puede decir que la sabiduría que trata estos escritos didácticos tiene un carácter eminentemente práctico. Diría que lo más importante es saber vivir, es decir, el comportarse como es debido en las distintas circunstancias de la vida. Desempeñar de manera correcta las funciones que les corresponde a cada uno de nosotros, según estos libros didácticos que nos ayudan bastante, ¿no? Así como el buen artesano posee una sabiduría manual que le permite trabajar, ¿no? De madera, ¿no? Forjar metales, castrar piedras. También el sabio tiene las habilidades, la agudeza y las cualidades necesarias para afrontar con éxito todas las contingencias de la vida. Por eso es importante que leamos y meditemos en estos libros que son muy importantes. ¿Y cuál está o cómo están conformados estos libros? Bueno, los libros poéticos y de sabiduría están formados por libros de Salmos, Cantares de los Cantares, Lamentaciones, Job, Proverbio y Eclesiastes.
Ok. Los libros proféticos, ¿no? Los libros proféticos, llegamos a un punto importante, ¿no? Diría que los libros proféticos presentan unas clases especiales de literatura bíblica, ¿no? Diría escrita por un propósito especial durante los últimos siglos de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Los libros de profecía complementan de muchas maneras los libros históricos. Hablan del juicio venidero de los tiempos, ¿no?, mesiánicos, ¿no?, para estimular el arrepentimiento y el regreso de ellos a la justicia. Estos libros estos libros proféticos están agrupados en dos secciones, de acuerdo a la extensión del escrito, de sus escritores, ¿no? Se le llama libros proféticos mayores, ¿ya?, debido a que la gran extensión de sus escritos son escritos, estos básicamente, están escritos por Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ¿no? Luego, estos profetas, la importancia en la historia de Israel, pues era la voz de Dios instando a un pueblo al arrepentimiento. Se le instaba mediante estas profecías que los libros mayores o profetas mayores, ¿no? Ahora, también Isaías tuvo una misión de llamar a los de Judá, ¿no?, al arrepentimiento. ¿Recuerdan a Isaías? Que resulta que se salvará del juicio divino durante 30 años. Jeremías intentó hacer lo propio en sus días, pero fue rechazado, ¿no? Lamentaciones contiene los lamentos de Jeremías, porque la gran ciudad de Jerusalén y el pueblo de Judá fueron destruidos debido a que rechazaron al Señor, ¿no? Ezequiel y Daniel fueron llevados a cautiverios babilónicos y profetizaron la restauración de Israel antes de la primera venida de Jesucristo, nuevamente en los últimos días, ¿no? Ahora, eh, hablando un poquito de esto, la profecía de Daniel ocupa un lugar destacado en el Antiguo Testamento y se compara con los libros de Apocalipsis y del Nuevo Testamento. O sea, ustedes pueden comparar el Antiguo Testamento con el Antiguo Testamento con el Apocalipsis. Van a ver que hay una diría, comparación, ¿no?, sobre esto. Ahora, así también podemos llamar, y hacemos los libros mayores, también tenemos los profetas mayores, también tenemos los profetas menores, ¿no? ¿Por qué se le llama menores? Debido a que sus escritos son cortos, básicamente. No es que son más, sino cortos. Este grupo formado por Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonax, Miqueas, Nahux, Habacucs, Sofonix, Ageos, Zacarías y Malaquías. Vale mencionar que en el canon de Hebreo, estos 12 profetas forman un solo libro, ¿no? Estos profetas fueron levantados por Dios en momentos estratégicos de la historia de Israel para hacerlos volver de su rebelión, ¿no? Eh, Ahora, como se menciona, se le llama menores porque sus escritos son más cortos y contenido está limitado a destinatarios directos, ¿no? O sea, no es que se le llame menores por alguna circunstancia o porque son menores, no, simplemente porque son menores no, simplemente porque sus escritos son menores, ¿no? Creo que aquí lo coloqué. Aquí libros mayores, libro profético. Ahora, fíjense algo importante.
Luego de esto, del Antiguo Testamento, entre el final del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús, pasaron nada más y nada menos que 400 años, ¿no? Eso es importante estudiarlo. E- esa, ese tiempo que pasó desde el Antiguo Testamento, que, que, que los acontecimientos del Testamento, hasta la llegada de Jesús, pasaron 400 años, en lo que Israel no tuvo profetas, ni que revelara el mensaje de Dios. Por ello, le es llamado los años de silencio, que finalizaron con la llegada del profeta Juan el Bautista. Cuando llegó Juan Bautista, eh, eh, ahí empezó nuevamente a contarse o empezar nuevamente y empezó la segunda etapa o la segunda. Por eso es que a veces los hermanos o hermanas se confunden un poco porque a veces tienen solamente el Nuevo Testamento. He visto libritos, digo, muy buenos, muy cómodos del Nuevo Testamento, pero esa es la segunda, cuando llega la venida de Jesús y el Mesías, y bueno, pero a veces parece mentira, pero desconocen el Segundo Testamento. Y sí, hay un Segundo Testamento que conforma según el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento conforman toda la Biblia, toda, ¿no? Claro, en el Nuevo Testamento tenemos también lo que es bueno, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa antigua, ¿no? Lo coloco aquí, se relata lo que Dios habló en otros tiempos, o sea, y ahí empezamos a ver que desde el Antiguo Testamento se estaba hablando de Jesús, se estaba hablando del Mesías, de la llegada del Cordero que quita el pecado del pecado y no da la vida eterna, Jesús, ¿no? Ahora, desde el Antiguo Testamento hay una correlación, las profecías vienen dadas para el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús dice muy claro, yo no vine no vine a no cumplir la ley, sino a cumplir la ley de los profetas, los que los profetas hablaron de él, ¿no? Si no recuerdo en Mateo, no lo tengo específicamente, pero es como lo comenta él, como lo dijo, ¿no? Que él no vino a abolir la ley, él vino a cumplir la ley, la Biblia a cumplir los señalamientos de los profetas que se hablaban en el Antiguo Testamento, ¿no? Que ya se estaba hablando de él desde el inicio. A Jesús se estaba nombrando. Ahora, el Nuevo Testamento está formado por 27 libros, ¿no? Que fueron escritos en griego. Griego Koine. Destruyen en forma natural en 4 grupos. Se constituyen, ¿no? Disculpen que estoy un poco, me confundí algunas palabras, pero que es muy emocionante este tema. Ahora, esto se constituye en 4 grupos. Los evangélicos o los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas escritas por apóstoles y hombres apostólicos y el Apocalipsis. Entonces serían 4. Primero, lo repito, los evangelios, los hechos apóstoles, las cartas escritas por apóstoles y eh, el Apocalipsis. Eso serían los evangelios, lo del Nuevo Testamento. Ok, para la próxima clase, para no extenderme mucho, sabemos que estos son clases cortas para ir profundizando. Para la próxima clase vamos a profundizar en el Nuevo Testamento y cada uno de la constitución, con distribución del Nuevo Testamento y que nos quiere o que nos revela, ¿no? Dios mediante estos libros proféticos
que nos da mediante estos enviados de Dios para que nos revelen en situaciones que tenemos que estar muy atentos a leer los libros de la Biblia. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Espero verlos verlos en la próxima sesión. Recordemos que vamos a tener siempre una sesión, si Dios lo permite, los días sábados que hacemos una clase, extendemos estos temas y hacemos lo que es el resumen. Chao, chao, hasta luego a todos.